conozco. Yo creo que casi nadie conoce la Constitución Política de Colombia. Pienso que la constitución de nuestro país, así al igual que todas las constituciones, tiene muchas cosas que rescatar, pero de acuerdo a nuestra ignorancia sobre ella, no la sabemos aprovechar ni respetar. Bueno, yo opino que la constitución política acá en Colombia no se aplica porque hay mucha gente corrupta, hay gente que no ni siquiera conoce la constitución política. Creo que debería ser algo que se debe tener más en cuenta y algo en lo que deberían capacitar a las personas para que se cumplan los derechos y los deberes de las personas. No creo que en mi país no se cumplen artículos, no lo respetan, porque hay mucha censura, muchas cosas son las que no se dicen. No creo que se cumpla. Creo yo que lo del artículo de la libertad, que nos habla de libertad, hay mucha gente que no es tolerante y no tolera las demás personas y los comportamientos de los demás. Creo que debería haber más tolerancia y muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es desviar la situación y como incrementar un poco esa intolerancia para desviar como hacia el lado que ellos están de acuerdo. El llamado a la autolimitación de los medios, por parte del gobierno, junto a las amenazas de los grupos al margen de la ley, añadidos a la autocensura, generan reducción de fuentes de información, y de acceso a la misma. La limitación de parte del gobierno, puede verse en el caso de las periodistas Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, donde son llamadas a rectificar sus escritos, por la Corte Suprema de Justicia. El anuncio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de denunciar penalmente a la periodista Cecilia Orozco por injuria y calumnia y de pedir una rectificación a la columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, ya provocó respuestas de las columnistas. Ambas sostuvieron que no rectificarán sus escritos. Para la columnista María Jimena Duzán, el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras su más reciente columna de opinión en la revista Semana, y que busca que tanto ella como Cecilia Orozco rectifiquen sus escritos, no hay nada que rectificar, y se sostuvo en que el alto tribunal sí está cambiando sus jurisprudencias. Yo entiendo esta salida de la Corte como una amenaza directa, no solamente a nosotros, sino a la libertad de expresión en este país. Cecilia Orozco, columnista del Espectador, dijo que no dará entrevista a medios hasta tanto conozca el texto de la denuncia penal, pero en diálogo con Noticias Caracol señaló: no cambiaré ni una sola coma de lo escrito. Pueden seguir adelante con la denuncia, que yo responderé donde corresponda, como siempre, por todo lo que he hecho. En su comunicado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo ayer que rechaza los epítetos empleados por Cecilia Orozco en su columna del Espectador. Son gratuitos, ofensivos, injuriosos, calumniosos e irrespetuosos los epítetos utilizados por la señora Cecilia Orozco en su columna. María Jimena Duzán se mantuvo en que la Corte sí ha cambiado. Yo me pregunto, ¿qué es lo que debemos hacer los periodistas? No meternos, no registrar los hechos, porque supuestamente nos tienen amedrentados los magistrados de la Corte, porque si lo hacemos estamos atentando con su buena honra. La Sala Penal someterá el texto de la denuncia a consideración de todos los magistrados la próxima semana. Pues a propósito de esta polémica entre la Corte y las dos periodistas, ese será uno de los temas centrales de la edición de este sábado. Elber Gutiérrez nos cuenta detalles. Elber, ¿cómo vamos? Jorge Alfredo, muy buenas noches. Pues como usted lo acaba de señalar, el recomendado especialísimo de nuestra edición de sábado es el editorial, que defiende con vehemencia a las columnistas Cecilia Orozco, de este diario, y María Jimena Duzán, de la revista Semana, a propósito de las amenazas de denuncias penales a las que están expuestas ahora como consecuencia de sus escritos contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ni más faltaba que nos fueran a callar con sus amenazas, señala el editorial, en el que se pregunta además si será esta una especie de retaliación, porque fueron los medios de comunicación de la mano con la ciudadanía los que lograron que se hundieran los beneficios que los magistrados habían negociado para sí en la frustrada reforma de la justicia.
De acuerdo a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en su informe para la libertad de prensa del año 2011, documenta 94 casos de amenazas a periodistas en el país. La autocensura es la opción de protección tomada por los periodistas, evitando informar sobre algunos temas claves en la región, por presiones políticas o económicas, por razones laborales, entre otras. Es así como históricamente han callado al pueblo colombiano, una vez este anuncia la verdad. En un apartado territorio colonial, muchos criollos han sido desplazados por la guerra que allí se libra. Uno de ellos llegó a Medellín pidiendo justicia. Lo recibió el adelantado don Álvaro Uribe y Vélez, ahí todos en las mismas. ¿Vos traes fotos o problemas? Pues, doctor, yo soy uno de los desplazados de la violencia. Ah, bueno, pensé que era algo grave. ¿Leíste la revista Semana? Estás ante todo un precandidato neoliberal, un gallo del tapado del D'Artagnan. ¿Y ese qué partido es, doctor? El que soluciona la pobreza, y al que no le alcance, en las autodefensas le dan. O sea que hay que estar en algún bando para que se acabe la guerra. Claro, eso abre mercados como mis cooperativas Convivir. ¿Y la reforma agraria La Paz? No, ni riesgos. Eso no da votos. Yo les voy a dar 100.000 pesos mensuales hasta diciembre para que puedan convivir. No, qué reforma, doctor, con eso no le dan a uno ni una matera. Con la microempresa neoliberal, de una matera puede salir un emporio agroindustrial. No, mejor un lotecito en los campos de paz, doctor, briego uno menos. O sea que esto es una colonia agrícola. Y la milicia la quiere volver una colonia penal. 3 casos de periodistas colombianos atacados, y que se encuentran en impunidad, se presentaron ante la CIDE en el 2011, los asesinatos de Jaime Garzón y Julio Daniel Chaparro, y la violencia sexual contra Ginette Bedoya. Es el resultado de una cultura de la violencia. Lo que da es oro. Sí, antes se llamaba lagarto salido de casa cárcel con tanta importación como siempre en cuatro y la vaina que se quita buena papa porque no dejo prender la papa caliente, doctor hijo. No olvidaremos, téngalo seguro mi socio. La guerra nunca se ha acabado porque nunca ha sido algo más que un negocio. Diálogos de paz son la única solución. En memoria a la vida querida, quitada y herida de Jaime Garzón. Este es un proceso en que los narcotraficantes con un negocio ilícito, en el cual la mayoría de este país está untado. Este país, el que no tiene untado el bolsillo, tiene untada la nariz. Pero en ese negocio hay mucha gente que está incrustando en instancias muy graves. Cada vez uno nota que la corrupción es más alta. Entonces han tenido cada vez más poder, y van a terminar instaurando en 10 o 15 años un régimen de ellos. Es decir, en 15 años los Rodríguez Gacha serán Rodríguez Gacha. Entonces, respondiendo al interrogante planteado al principio, la libertad de prensa en Colombia es amenazada por el gobierno, grupos al margen de la ley, y por el autosilenciamiento de los mismos periodistas. Por ende, para promover una verdadera libertad de prensa, es necesario que los periodistas alcen su voz para denunciar amenazas en su contra, y opten por la difusión de sus productos en medios alternativos. Finalmente, compañeros, luchar por la libertad de expresión en Colombia es compromiso de todos. Levántate y lucha contra la represión, por una veraz información y una verdadera libertad de expresión. Gracias por su atención. It's coming on.